Bueno, vamos a estudiar, como hemos dicho anteriormente, la perfilación. Para trazar un perfil de un delincuente es muy importante conocer la víctima, la victimología, ¿no? Los elementos que normalmente se estudian para conocer a las víctimas son los rasgos físicos, las relaciones afectivas, donde trabajan, la educación, los datos de la vivienda donde viven y las últimas horas, lo que han hecho en las últimas horas, ¿no? Bueno, vamos a explicar cada uno de los elementos. El rasgo físico. ¿Por qué los rasgos físicos? Bueno, pues que es evidente. Hay muchos asesinos que toman, por ejemplo, edades comprendidas entre 19 y 23 años. El sexo que predomine la mujer o el hombre, incluso el tipo de vestimenta, el color del pelo. Son rasgos físicos que en determinados asesinos, sobre todo en los asesinos seriales, se tienen muy en cuenta, ¿no? Por ejemplo, como hemos explicado antes, Ted Bundy tenía obsesión por las chicas jóvenes con el pelo liso, con la raya en medio, morenas, excepto dos. ¿Y por qué tenía esa obsesión? Porque su novia en la universidad dejó la relación con él, no quería seguir con él y tenía esa obsesión de su exnovia. Es exactamente igual, muy parecida en los rasgos físicos a las chicas que asesinó. Por ejemplo, Jerry Brudos, que es otro violador serial, tenía edades comprendidas entre 19 y 23 años y lo que le obsesionaba es que la mujer llevaba tacón de aguja. Entonces, las víctimas que llevaban, todas tenían tacón de aguja. Incluso hacía fotos antes de asesinarlas solamente a los pies, al tacón de aguja. Posteriormente, otro elemento esencial en el estudio de la víctima son las relaciones afectivas. ¿Y por qué las relaciones afectivas? Para saber si está casada, si es soltera. ¿Y por qué es importante esto? Porque así conocemos el entorno donde se mueve la víctima. Es muy importante conocer no solo a la víctima, sino también pues, el entorno, con quién habla, con quién frecuenta normalmente, los sitios a donde va. Entonces es muy importante saber si está casada, si está soltera, porque si está casada, pues normalmente pues, se irá con parejas también que están casadas y salen todos normalmente a los mismos sitios. Si está soltera, bueno, pues se irá con gente soltera y frecuentará bares o restaurantes para gente soltera, etcétera, ¿no? También la profesión y la educación. ¿Por qué es importante? Pues por lo mismo que hemos explicado antes, para conocer el entorno de la víctima. La profesión, pues dónde trabaja, los compañeros de trabajo, la educación, dónde ha estudiado, dónde estudia. Ted Bundy, por ejemplo, lo hemos dicho anteriormente, se obsesiona con la chica que está estudiando con él en la universidad, que es su novia. Entonces es importante conocer todo el ámbito, todo el círculo de la víctima, porque además tenemos que saber que normalmente los asesinos conocen a sus víctimas. Tienen alcance, o sea, normalmente pues conocen a sus víctimas, tienen incluso saber pues lo que hacen todos los días, ¿no? La rutina diaria que hacen las víctimas para ir a trabajar, por qué camino van, o para ir a la universidad, por qué camino van, con quién suelen hablar, con quién suelen relacionarse, ¿no? También es importante a la hora de estudiar a la víctima los datos de la vivienda. Para conocer el barrio donde está, porque sabemos que por estadística los barrios más pobres pues tienen más delincuencia que los barrios con clase medio-alta. Incluso también nos viene bien a la hora de poder diferenciar un asesinato racial, por ejemplo, con odio racial, ¿no? Conociendo los datos de la vivienda o del vecindario, pues si el vecindario es predominantemente blanco, por ejemplo, y hay un chico de raza negra que ha sido asesinado, bueno, pues podemos clasificarlo, si fuese el caso, de un asesinato por odio racial, por ejemplo. También es importante saber las últimas horas, lo que ha hecho la víctima en las últimas horas, a quién ha llamado, en qué círculo se ha movido, se ha ido por el mismo camino que va siempre a trabajar. Todo. ¿Por qué? Porque todos los datos esos, a la hora de poder hacer el perfil del delincuente, nos ayuda no solo a conocer a la víctima, que con todos esos datos la vamos a conocer, sino también a la hora de conocer al delincuente y por qué elige esa víctima. ¿Vale? Porque muchas veces, como hemos dicho, los criminales, los asesinos, suelen tener un victimario totalmente que los elementos de las víctimas confluyen. Es decir, que las víctimas suelen tener pues, los rasgos físicos parecidos
o trabajan en el mismo sitio, o por ejemplo hacen las fotos o revelan las fotos de su familia en el mismo sitio, cosas así que unen a las víctimas, y esa unión nos hace conocer al delincuente. Como muchas veces y como hemos dicho anteriormente, el conocimiento de la víctima nos ayuda a conocer al delincuente. Bueno, ahora vamos a estudiar dentro de la perfilación la importancia que tiene la escena del crimen. La escena del crimen también la hemos estudiado en otros cursos que hemos dado, pero la característica esencial de este estudio de escena del crimen es sobre la importancia que tiene la perfilación del delincuente. En primer lugar, tenemos que saber que la escena del crimen, como hemos visto anteriormente en las escuelas, tanto inductiva como deductiva, la tienen en consideración para poder hacer el perfil. Por lo tanto, es el corazón, podríamos decir, el corazón del estudio para poder hacer un perfil correcto. No es lo único que se estudia, como hemos visto, pero es el corazón para poder realizar un buen perfil. Dentro de la importancia que tiene la escena del crimen para realizar la perfilación, tenemos que estudiar lo que es el principio Locard. El principio de Locard es que cualquier persona, en este caso el delincuente, que esté en relación con la víctima, con la escena del crimen, transfiere algo de él tanto a la víctima como a la escena del crimen. Y al revés también, la víctima y la escena del crimen también transfieren cosas al delincuente. Por lo tanto, ese es un principio muy importante para el estudio de la escena del crimen en relación con la perfilación. Tenemos que también tener en cuenta que los tipos de escenas generales suelen ser una escena interior, una escena exterior, una escena en un vehículo y una escena bajo el agua. Vamos a explicar cada una de ellas, que es bastante sencillo de entender por los nombres. Una escena interior es una escena del crimen que se produce, bueno, pues dentro de, por ejemplo, de un apartamento, o de una casa, de un restaurante, una escena interior. Una escena exterior, por ejemplo, pues se va a producir en un bosque, por ejemplo, con las inclemencias del tiempo, lluvia, viento. Esa es una escena exterior. Un tipo de escena en un vehículo, pues por ejemplo, en un coche, en un avión, en un tren, ¿vale? Y un tipo de escena bajo el agua, pues es que el cuerpo de la víctima ha aparecido bajo el agua, en un lago, por ejemplo, en el mar, ¿vale? También tenemos que saber que hay tipos de escenas, pero el tipos de escenas no generales, teniendo en cuenta la situación donde se encuentra el cadáver, como hemos dicho, exterior, interior, vehículo o bajo el agua, sino tipos de escena teniendo en cuenta donde el delincuente ha tenido contacto con la víctima, ¿vale? En primer lugar, tenemos que diferenciar el punto de contacto, la escena primaria y la escena secundaria. El punto de contacto, como bien su nombre indica, es el punto donde el delincuente y la víctima han tenido su primer contacto. Ya sea, por ejemplo, por un engaño, ¿vale? Que el delincuente se haya llegado a la víctima a un lugar por un engaño, por ejemplo, o la haya abordado sorpresivamente. Bueno, eso es esa escena se llama punto de contacto. Después, posteriormente, hay una escena primaria. La escena primaria es la escena donde el delincuente tiene más contacto con la víctima, tiene más tiempo con ella. Por ejemplo, si hay un delincuente que aborda a su víctima para poder secuestrarla, por ejemplo, ¿no? La lleva en el vehículo y la tiene en su casa y ahí es donde la mata, la viola, por ejemplo, y la mata. Bueno, pues la casa sería la escena primaria, porque ahí es donde más tiempo ha pasado el delincuente con la víctima, que se ha llevado más tiempo con ella, ¿vale? La escena secundaria es donde aparece el cadáver de la víctima. Hay muchas veces que la escena primaria y la escena secundaria es la misma, porque por ejemplo hay un asesinato en una casa, ¿vale? Y el delincuente pues se toma su tiempo para poder asesinar a la víctima en el salón y no mueve el cadáver, o sea, por lo tanto la escena primaria y la escena secundaria es la misma, pero hay veces que no, hay veces que el mismo asesino, vamos a poner el ejemplo, la mata en el salón de una casa y la traslada, por ejemplo, debajo de un puente,
al cadáver. Bueno, pues la escena de debajo del puente sería la escena secundaria. También tenemos que tener en cuenta que dentro de la escena secundaria tenemos las escenas intermedias. ¿Y qué son las escenas intermedias? Bueno, pues las escenas que van desde que el asesino tiene tiempo con la víctima hasta que deja el cadáver. Vamos a poner el mismo ejemplo, por ejemplo, un delincuente, un asesino que asesina en el salón de una casa, ¿vale? Esa sería una escena primaria, como hemos dicho. Y traslada el cuerpo al puente. El puente es la escena secundaria. Bueno, pues la escena intermedia es el traslado del cuerpo. Es el traslado, por ejemplo, la llave del coche, pues bueno, pues es el coche. El coche sería una escena intermedia, que habría también que estudiarla, porque ahí seguramente que va a haber vestigios, seguro. También tenemos que conocer la ubicación de la escena del crimen. La ubicación de la escena del crimen es importante conocerla porque tenemos que saber, por ejemplo, si es un barrio con problemas delictivos, quién puede ir a ese tipo de donde ha ocurrido la escena. Por ejemplo, si la escena es pues en un monte, bueno, ¿qué lugares de acceso tiene? ¿Qué caminos hay para poder recorrerlo? ¿Se puede caminar por ese camino? ¿Es necesario un todoterreno o puede ser un coche normal? Todos esos datos nos van a ayudar a trazar el perfil y a saber, por ejemplo, que si el camino que lleva hasta la escena del crimen, en el monte en este caso, que hemos puesto como ejemplo, solo lo puede llevar un todoterreno porque es de difícil acceso para otro tipo de coche, pues sabemos ya perfectamente que el delincuente, que el asesino, tiene que tener un todoterreno o puede tener acceso a un todoterreno para poder transportar a la víctima. Por eso es importante saber la ubicación de la escena del crimen. Si es, por ejemplo, en una ciudad, bueno, pues quién suele pasar por ahí, que es una zona concurrida, no concurrida, hay cámaras, todo ese tipo de detalles nos va a ayudar a realizar el perfil del delincuente.